La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Código de barras. El consumo en la SER. Si yo tuviera una escoba, 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 Fernando Bayo. ¿cuántas cosas barrería? Si yo tuviera una escoba. 1964 fue un año lleno de fechas relevantes en España. Mientras Franco celebraba 25 años en el poder, Berlanga estrenaba Su Verdugo y las familias de nuestro país marcaban un récord de nacimientos con casi 700.000 bebés. El equipo español viste por completo de azul, según ya hizo en otros partidos internacionales. Los rusos llevan camiseta roja y calzón blanco. También fue el año del triunfo en la Eurocopa frente a la selección soviética con goles de Pereda y Marcelino, el de la irrupción de la minifalda y el de la apertura al turismo extranjero. Desde principios de agosto, más de 15.000 coches atraviesan diariamente los puestos fronterizos franco-españoles, donde el personal de aduanas trabaja sin interrupción. España se transformaba y necesitaba abastecer de agua potable a una población que no paraba de crecer y a una industria turística que empezaba a demandar piscinas llenas en los hoteles. Quizás fue por ello que Lanzarote fuera el lugar elegido para instalar, hace ahora 6 décadas, la primera planta desaladora de agua de mar, una instalación que entonces producía 2.500 metros cúbicos diarios de agua potable en una de las islas más áridas del archipiélago canario. Javier Gregori, especialista en información científica de la cadena SER. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy bien, gracias. No parece casual, ¿no?, que Canarias fuera la elegida para estrenar un sistema que poco a poco se ha ido extendiendo por gran parte de nuestra geografía. Sí, además una isla árida, como decías. Hay que recordar que en Canarias no hay ríos como tal, sí hay riachuelos. Por ejemplo, hay uno perenne, pero de muy bajo caudal en La Gomera, con lo cual, con la llegada masiva de turistas a las Islas Canarias ya en la década de los 60, pues fue necesario conseguir agua y a un precio alto, pero el mar era una fuente importante, ¿no?, de recursos. Y decíamos, poco a poco España se ha convertido, diríamos, en un país de desaladoras. Pues sí, porque mira, España es ahora mismo el quinto país del mundo con más plantas desaladoras. Hay ya 770, entre grandes y pequeñas, porque también hay algunas bastante pequeñas, repartidas sobre todo, como decíamos, por Canarias, pero sobre todo por la costa del Mediterráneo. Y cada día producen, según el sector, 5 millones de metros cúbicos de agua desalada. Así pues, según la Asociación Española de Desalación, podrían abastecer estas 770 plantas. No significa que todas estén funcionando, depende si hay periodo de sequía o no hay periodo de sequía, pues podrían abastecer a 34 millones de personas, pero, y ahí está el pero, a un precio que llega a triplicar el del agua de los pantanos. Somos el quinto, en el mundo hay 20.000 desaladoras funcionando y el 60% de su producción se destina a suministro de agua potable para las ciudades. ¿Quiénes son las dos grandes potencias? Arabia Saudí, país desértico por excelencia, y Estados Unidos son los países que ahora mismo tienen en funcionamiento un mayor número de plantas desaladoras. Esta técnica de desalar el agua suena como una vía para sortear las sequías, decíamos. Arabia Saudí, también Israel es uno de los países principales, una de las potencias en desalación de agua. Yo no sé si realmente es una alternativa sostenible ante la desertificación que avanza, sobre todo en la costa mediterránea. Todos los expertos que he consultado coinciden en lo mismo, que es la última opción. Cuando hay una sequía grave, como en España, por ejemplo en zonas de Girona, Barcelona, Almería, parte de Murcia, sur de Valencia, que arrastramos, ha mejorado bastante la situación gracias a las últimas lluvias de primavera, pero se arrastra una sequía meteorológica, según AEMET, de más de 3 años, pues son el último recurso, ¿no? Por dos temas ya hemos avanzado, y no es porque sea el más importante, el elevado precio. Producir 1.000 litros de agua desalada cuesta 70 céntimos de euro, y esto es 3 veces más que el coste del agua de los pantanos. Por lo tanto, para abaratar el precio del agua desalada, algunas plantas, esta es la solución, que sería mejor, están incorporando energías renovables como la solar. Pero el caro y contaminante gas, que sigue siendo pues una de las fuentes principales para este tipo de instalaciones, pues el precio del gas está por las nubes, aunque también se ha reducido en los últimos meses. Y para mí, el otro gran problema de las desaladoras son los residuos de salmuera, de sal, para que todo el mundo nos entienda, que generan, ya que devuelven al mar agua con un elevado contenido en sales que provocan daños importantes en las praderas marinas y en las especies de peces que viven en ellas. Por ejemplo,
son datos de Greenpeace, el agua del Mediterráneo tiene de media 37,5 gramos de sal por litro, pero cerca de una desaladora se superan concentraciones de 70 gramos. ¿Tú has visitado alguna vez una desaladora? Pues no he tenido esa fortuna porque llevo ya muchos años viviendo en Madrid y en mi zona, bueno, hay una pequeña, sí, en la playa de Moncófar hay una, pero no la he visitado. Nuestra compañera Laura Bermejo ha tenido la posibilidad de visitar recientemente una de esas plantas en la provincia de Alicante. Laura, ¿qué tal? Hola Fernando, ¿qué tal? Oye, ¿cómo es una planta desaladora? Cuéntanos. Pues a simple vista es una planta, es una fábrica al uso, y luego conforme ya la vas visitando y vas entrando, pues sí que puedes llegar a ver unas piscinas grandes de agua en las que luego nos han explicado que se realizan los filtros, y luego pues todas las turbinas, recolectores, bombas, o sea, una fábrica en la que no he visto demasiada agua. Es una desaladora muy importante, es la desaladora de Alicante, que está dividida en dos plantas, Alicante 1 y Alicante 2, produce diariamente 60.000 metros cúbicos de agua potable, que luego se incorpora al canal de Alicante de la Mancomunidad de los Canales del Taivilla y que se consume en Elche, Santa Pola, Alicante y Crevillente. Hablamos de unos 650.000 habitantes. Como te decía, son dos plantas, la primera de 2003 y la segunda de 2008, y realmente se centran en lo mismo: captar agua del mar, tratarla, desalinizarla, remineralizarla y adaptarla, por supuesto, para el consumo humano. Luego, como ya comentaba un poco Javier Gregory, el agua pues el sobrante vuelve al mar. Por este proceso me hacen un recorrido Fernando Donate, el jefe de planta, y Elena Montero, jefa del servicio de desalación en la Mancomunidad de Canales del Taivilla. Ahí hay un bombeo que lo que recoge, le llamamos cántara, que lo que recoge es un conducto de diferentes tomas horizontales, pozo entre comillas, pero no es lo mismo, no es un pozo vertical al uso. Es una perforación horizontal dirigida que lo que hace es, conduce en dirección al mar entre las capas filtrantes. Hay 8 de ellos que sí entran en el mar casi unos 400 metros, sí, pero no salen al nivel del mar, es decir, van por debajo de la zona de arena y demás. ¿Para qué? Para aprovechar el terreno que tú tienes por encima de arena y demás para hacer de filtro natural. La planta está instalada muy cerca de la costa y la toma de agua, como escuchábamos, se hace ahí mismo, en las proximidades de la planta. La captación se realiza con drenes horizontales y 22 pozos con sus respectivas bombas de agua, y de ahí el agua es impulsada a la planta, que por cierto, la planta suena algo así. Así que nuestros expertos nos lo van a ir explicando todo un poco desde fuera. Cuando el agua llega a la captación, lo primero pasa por el pretratamiento, que es un filtro por gravedad. Una filtración de las impurezas que van disueltas en agua, pero como sólido en suspensión, ¿vale? No afecta a lo que son las sales. Pues las sales van evidentemente disueltas, no podemos eliminarlas con un pretratamiento como una filtración. Es el símil de un filtro de piscina, ¿no? Lo que hace es quitar las impurezas más gruesas y que eliminarlas antes de llegar a la parte más que es más delicada de la instalación, que sería la membrana de ósmosis, donde realmente separamos la sal del agua dulce. El agua pasa por varios procesos de filtración y va a parar a la bomba de alta presión, que por supuesto sube la presión hasta la necesaria para el proceso de ósmosis inversa, que es el punto más importante de todo este proceso. Nos lo va a explicar Belén Gutiérrez, del Consejo de Dirección de AEDIR, la Asociación Española de Desalación y Reutilización. Hacer pasar a través de una membrana agua de mar, aplicamos una presión superior a la presión osmótica, hacemos pasar a través de la membrana. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de obtener dos corrientes. Una corriente que es lo que llamamos permeado, que es lo que va a dar lugar al agua potable o al agua que va a utilizarse para riego, y luego se obtiene otra corriente, que es lo que se conoce como concentrado, mayoritariamente se conoce como salmuera, ¿no? Para que nos lo imaginemos, son, pues, en esta fábrica que te comento, con techos muy altos, unos tubos cilíndricos, unos encima de otros, y dentro de cada uno de ellos hay 7 membranas. Va pasando de membrana en membrana, evidentemente se va concentrando de sal. La primera membrana tiene una calidad de agua permeada mucho mayor que la que tiene la última. ¿Por qué? Por la concentración gradual que va sufriendo el agua a medida que va pasando a lo largo del tubo. De estos tubos sale el 40% de permeado, de agua dulce, la utilizable, y 60% de salmuera. Por un extremo se alimenta el tubo con el agua bruta o agua de mar en bruto, y por el extremo opuesto se obtiene por el centro del tubo el permeado o agua dulce, y por el otro extremo, el que se ve inoxidable, la salmuera
porque sigue estando en alta presión. De ahí, Fernando, el agua no puede consumirse directamente, tiene que remineralizarse como cualquier otra. Dado que el agua osmotizada, pues evidentemente es un agua muy baja en sales, robaría esas sales en el consumo humano, evidentemente las robaría del cuerpo, y para evitar eso pues se tiene que hacer una remineración con carbonato cálcico. Y de ahí al último paso. Ya para que sea apta para consumo humano, lo único que queda es la desinfección, es decir, garantizar la desinfección hasta el punto de almacenamiento, y luego ya ahí la empresa de distribución evidentemente tiene que mantener ese punto o esa seguridad en la desinfección. Se añade hipoclorito sódico. Para que podamos consumirla, el agua tiene que entrar dentro del circuito, dentro de los canales, en este caso en el canal del Taivilla. Desde la desaladora línea producción 1 lanzamos el agua hasta Elche, ¿vale? Ahí hay un depósito y de ahí va al canal de Alicante. La mancomunidad de los canales del Taivilla al final es un sistema de canales que distribuimos agua tanto a Murcia como a Alicante, como 2 municipios de Albacete. Entonces tiene una gran cantidad de canales y tuberías donde nosotros llegamos a los municipios, a los pueblos. En los pueblos tienen ya su depósito y nosotros les abastecemos el agua en el depósito. Y ahí ya son las compañías locales, ¿vale? Ya sean por gestión indirecta o gestión directa, que ya trasladan el agua al grifo, ¿vale? Es como la línea de baja, nosotros somos línea en alta y los ayuntamientos ya serían la línea en baja. Nosotros distribuimos línea en alta, llegamos hasta los depósitos de los distintos ayuntamientos. María José Toledo, que es gerente de aguas de Elche, una de las localidades que utiliza este agua para el consumo humano, para el consumo potable, insiste en que el mar les permite llegar al suministro siempre que falla todo lo demás. Lo que nos posibilita a las desaladoras es ser más resilientes, ¿no? Siempre para poder adaptarnos al cambio climático y poder, en caso de sequías prolongadas, tener recursos suficientes, ¿no? Lo que hacemos es tener diferentes posibilidades de recursos hídricos. Los ríos pues bajan mucho menos caudal, los embalses también bajan niveles, ¿no? Cuando no hay pluviometría, cuando no llueve. Sin embargo, las desaladoras nos permiten, porque claro, el mar no se acaba, no tiene no está tan ligado, ¿no? A estos efectos de la sequía. Laura, me ha quedado claro cómo nos llega ese agua hasta el grifo que utilizan los consumidores habituales, pero ¿qué pasa con ese 60% de agua sobrante, con esa salmuera? Sí, la salmuera se vierte al mar a menos de 1 kilómetro de la desaladora en una cala de pescadores que se llama la Cala de los Borrachos. Hay un bombeo en paralelo a la zona de vertido donde, en función de los parámetros que se están recogiendo en campo, hace aumentar ese caudal de dilución. Básicamente tiene una unidad de salmuera y lo que está es metiendo 2 unidades o 2,5 veces más el caudal del agua de salmuera para diluir o a la mitad o 3 veces, dependiendo de que se alcance o no algún parámetro e incumplirán lo que sería la autorización. Los expertos, Fernando, aseguran que no produce ninguna afección medioambiental este agua, esta salmuera, en el fondo marino por la distancia a la que se encuentra la Posidonia oceánica, y que también no hay ninguna diferencia entre el agua salada normal y este agua y esta salmuera. No lo puedes diferenciar realmente ni en el color, ni... Hombre, la densidad la podría comprobar, pero para eso tienes que analizarla, no lo va a ver. En la boca no. Tampoco, hombre, el agua salada ya se sabe que está salada. Beber salmuera posiblemente, no sé, yo no soy incapaz de diferenciarlo entre una cosa y otra, ¿eh? Tampoco me ha dado por probarla. Bueno, Fernando, yo de momento tampoco probé el agua, pero es cierto que a simple vista, por lo que yo pude ver en ese punto de vertido en el mar, el agua no tenía un aspecto notablemente diferente. Gracias, Laura. Luis Baviano es gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento. Luis, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, buenas. ¿Realmente ese agua cargada con un exceso de sal no afecta al entorno marino? Hay afecciones, no obstante, hay medidas correctoras. Por ejemplo, la desaladora de Xavia no vierte directamente, sino que la vierte a un canal y ha servido no solo para no contaminar, sino para regenerar un espacio que en ese momento era un espacio degradado. Y hoy en día, gracias a esa conservación, se ha hecho un canal de agua, indudablemente con una salinidad un poco más alta, pero que se diluye prácticamente con controles de la Universidad de Alicante mensualmente, pues de una manera sostenible. Todo, en estas situaciones, todo recurso supone un impacto.
No obstante, si se hacen las cosas medianamente bien, con una proyección y con medidas correctoras, todo eso se puede llevar a una situación exitosa. Más me preocupa a mí, y Javier lo ha resaltado, el mix energético. Es decir, yo tengo muy claro que el futuro del agua en regiones costeras y semiáridas, y más en un escenario de cambio climático, tiene que ver con la contribución de tener unos buenos recursos propios en buen estado, que a veces por hacer cosas no nos preocupamos de lo que tenemos, apostar por la economía circular, tenemos que conservar y tenemos que dar importancia al agua de mar salada. No obstante, para que esto sea un éxito, la combinación de manejo del ciclo del agua con lograr la autosuficiencia energética a través de energías renovables debe ser nuestra principal preocupación. Sí, Luis, yo te quería preguntar precisamente por esto, por las energías renovables, que yo sé que tú eres un gran defensor. Ahora mismo es rentable y ya económicamente o podrá serlo digamos en un corto plazo, introducir la energía solar, la energía eólica en plantas desaladoras para no tener esta doble afección al medio ambiente, es decir, por un lado la salmuera y por otro la contaminación que produce el uso masivo de combustibles fósiles. ¿Es rentable? ¿Lo va a ser? ¿Cuál sería el mensaje básico para aquellos alcaldes que nos estén oyendo y que estén ahora intentando montar una desaladora? El mensaje a los alcaldes que se unan y que no piensen en una desaladora para un municipio, sino que lo piensen en términos comarcales. ¿Por qué te digo esto, Javier? Porque lo que tiene que haber es un intercambio de las zonas interiores que poseen terrenos más adaptados para las energías renovables a cambio de agua, con las zonas de costa próximas, indudablemente, que aportarían la desalación. Es insostenible que no pensemos en sistemas supramunicipales de gestión del agua. Ya sea en términos de un embalse, de la gestión de un embalse, de un acuífero y, por supuesto, de una desaladora. Llegará a un punto que un terreno costero situado a 10 kilómetros, 20 kilómetros de un municipio que no tenga costa, se pueda ver incrementado su recurso con ese recurso. Y a cambio, esas zonas que tendrán tierras más baldías, más adaptables para las energías renovables, aportarán esa energía renovable. Estamos hablando de que cada vez más tenemos que ir a conceptos más comarcales de gestión del recurso y de la energía. Pero en ningún caso intercambios a larga distancia. Eso es imposible. España tiene una orografía tremenda. Los gastos de bombeo, de supervisión de la infraestructura, etcétera, etcétera, son cada vez más insostenibles. Además, los problemas de gobernanza y de climatología. Pues Luis Baviano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Gracias a vosotros y a vosotras por este excelente programa. Laura, fantástica la visita, pero yo no sé si al final tuviste casi te diría la tentación de decirle, oiga, tómese un vasito de agua de esta de salmuera a ver qué le parece. Yo lo que le dije es que igual nos volvíamos locos si la probábamos, ¿no? Dicen que si bebes agua del mar te vuelves loco. No sé, no tuve la tentación, pero desde luego que llama la atención que los efectos vayan a ser tan inocuos, eso Javier, es cierto. Yo no he tenido el placer de visitar una planta desaladora, lo voy a hacer en los próximos meses, pero sí he probado el agua desalada, porque Cristina Narbona, una de las primeras cosas que hizo fue traer agua desalada a Madrid, embotellada, y la verdad es que no la distingues de manantial, está muy, muy conseguida. Y solo un dato, mira, acabo de consultar el último informe del IPCC, 7 millones de personas en España viven ahora mismo en zonas con falta de agua y las sequías ya cuestan en nuestro país 1.500 millones de euros al año. Javier Gregory, especialista en información científica y ecológica en la cadena SER. Ha sido un placer, como siempre, tenerte en el programa. Igualmente, y hasta la próxima. Laura, lo mismo, muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Cadena SER. La radio.